Hay tres elementos que caracterizan al contrato laboral. El primero es la prestación personal. Quiere decir que yo no puedo enviar a otra persona diferente a mí a cumplir ese horario o esas funciones por el que me contrata. El segundo requisito es la subordinación, que es como la posibilidad que tiene mi empleador de darme órdenes e instrucciones. ¿Qué tipo de órdenes? Como qué horario tener, cómo desarrollar mi trabajo y darme también pues esas correcciones cuando me estoy equivocando. Y finalmente tiene un salario, que es la contribución en dinero por ese tiempo que le está dando el trabajador a esa empresa o a ese empleador. Entonces, esos son los tres elementos. Si existen esos tres elementos, hay contrato de trabajo, así no esté escrito, porque en Colombia los contratos verbales tienen toda la validez, aunque se sugiere siempre que se haga un contrato escrito, pero si no se hizo y usted está trabajando con un contrato verbal y tiene esos tres requisitos, es contrato de trabajo. A término indefinido, ¿verdad? A término indefinido tenemos, cuando es verbal se presume, dice el código, que es a término indefinido y para que sea a un término fijo tienen que estar por escrito. Entonces, en Colombia existen dos tipos de contratos según la duración. El indefinido, que no existe un tiempo determinado para que se acabe, y tenemos el fijo, que tiene una fecha establecida. Dentro del fijo tenemos los de obra o labor contratada, o tenemos los de fijo inferiores a un año o superiores a un año. Recuerde que hoy estamos hablando también del derecho laboral y que tenemos para eso a nuestro invitado, al doctor David. Doctor David, usted nos estaba diciendo qué es el contrato de trabajo, pero entonces háblenos también de las prestaciones sociales y las acreencias laborales, que son una consecuencia que se desprende del contrato de trabajo y que a veces la gente no sabe si tiene derecho a recibirlas o no, porque no saben que si tienen el contrato verbal, en todo caso proceden esas acreencias laborales. Mucha gente se confunde y dice: yo estoy trabajando en la finca, llevo 10 años trabajando allá, nunca firmamos nada, me echaron y no me pagaron la liquidación porque yo tampoco la reclamé. Creo que no tengo derecho. ¿Qué pasa, por ejemplo, en ese caso? Bueno, usted, si tiene los tres elementos que hablaba anteriormente, prestación personal, subordinación y salario, usted tiene un contrato de trabajo y así esté verbal, la consecuencia del contrato es que le deben pagar cesantías, primas, vacaciones, intereses de cesantías. Entonces, lo importante acá es que usted tiene unos tiempos para reclamar esas prestaciones, por eso pues debe, si usted hoy nos está viendo y lleva muchos años trabajando para alguien y nunca le han pagado las cesantías, que es un salario al año, o nunca le han pagado la prima, que también es un salario al año y que se paga en junio y que se paga en diciembre, o los intereses de las cesantías que se pagan a más tardar el 30 de enero de cada año, usted puede hacerle una petición inicial a su empleador para que le pague estas obligaciones o estos mínimos que trae el Código Sustantivo del Trabajo, y de esta manera pueda hacer la reclamación. Si no prospera esa reclamación, puede acudir al Ministerio del Trabajo y posterior a eso ante un juez laboral. Pero tenga en cuenta que estos derechos, si no se reclaman, pueden vencerse, como cuando uno tiene un producto y no lo utiliza. En ese caso, los derechos laborales también tienen una fecha de vencimiento. Doctor David, volvamos al derecho laboral. Gracias, don Alfonso. Escuche también esto que le va a servir mucho a usted, a sus hijos y a sus nietos sobre derecho laboral. Nos decía usted que el hecho del pago de las prestaciones sociales y de las acreencias laborales caduca por un margen de tiempo de 3 años si no se ha reclamado, y que se pueden reclamar inicialmente con un documento por escrito, quizá un derecho de petición o una manifestación verbal, o si no nos toca ir a la asistencia del Ministerio de Trabajo, o tenemos que presentar una demanda con un abogado laboral. Yo quisiera preguntarle, dentro de su experiencia, cuando usted presenta este tipo de demandas, ¿qué le debe pedir al cliente? ¿Qué debe llevar un cliente que le dice: doctor David, yo tengo un problema y es que me contrataron, pero no firmamos ningún contrato, me despidieron por cualquier cosa, la señora el día que me despidió estaba de mal genio, ignoró todo mi compromiso y decidió sacarme de su casa y no me pagó liquidación ni indemnización? ¿Qué le pediría usted a esa clienta para iniciarle un proceso judicial? Muy bien, en derecho hay una frase que dice: dame las pruebas y te daré el derecho, que es muy relevante en derecho laboral, y lo que se le solicita al cliente, como todo fue verbal, es la participación de testigos, que son personas
que se pudieron dar cuenta de que él le prestó servicios a esta otra persona. Entonces, estos testigos, en lo ideal, es que sean personas que estuvieron presentes al momento en que él estaba prestando los servicios, en lo posible que no tengan un parentesco, ¿sí?, con la persona, porque podrían ser tachados por sospechosos, porque podría tener algún interés en que esa persona gane. Lo otro también es pues pedirle los datos de la persona a demandar, porque uno también tiene la posibilidad ante el juez de interrogarlo, de hacerle hasta 20 preguntas para que en esas preguntas él, bajo la grava de juramento, confiese que tuvo un contrato laboral, tomando en cuenta que todo fue de manera verbal. Lo que siempre también se le solicita es el relato, es como su historia. Cuénteme su historia, cuénteme sus hechos, cuándo ingresó, usted qué hacía allí, qué salario tenía, qué funciones desempeñaba, y de esa forma se arma la demanda. Y en derecho laboral, pues las probabilidades de que gane el trabajador son muy altas, porque la verdad es que el derecho laboral protege mucho a la parte débil, que en este caso es el trabajador, pero pues siempre hay que llevar pruebas. En este caso, si no se pueden con documentos, con testigos. Por ejemplo, diríamos que una prueba bastante diciente es que me hayan pagado un salario por mucho tiempo, ¿cierto? O sea, que yo tenga comprobantes de pago de ese salario o que me lo hayan consignado a una cuenta. O ahora que es tan común, me pagaron por Nequi, me enviaron una transferencia a través de cualquiera de estas plataformas virtuales y me mandaron el soporte a WhatsApp. Esto sirve de prueba. Como también por WhatsApp sirve que me hayan dado una orden, que me estén pidiendo que cumpla un horario, que me estén diciendo que debo portar el uniforme. ¿Esas son pruebas, doctor? Sí, claro, el WhatsApp es una prueba. Lo que ocurre es que esas pruebas, en la otra parte, pues le puede a uno controvertir que esos chats no son obtenidos de manera legítima o que esos chats carecen de relevancia, pero claramente esos son pruebas que sirven muchísimo y claro, la tecnología está también al servicio del derecho. Entonces, todos esos chats que se intercambian entre empleador y trabajador son prueba también contundente de que efectivamente prestó servicios para esa persona y tuvo un contrato laboral. Excelente, doctor. Y como estamos dándole información relevante a nuestros jóvenes, vamos a ver qué es lo que nos dice el artículo de la ley 1780 de 2016 sobre el primer empleo, para que ellos no caigan en ningún error. La Ley 1780 de 2016 promueve el empleo y emprendimiento juvenil en Colombia para personas entre 18 y 35 años. Ofrece exención en el pago de la matrícula mercantil y su primera renovación para pequeñas empresas nuevas. Doctor, con este artículo de nuestra ley de empleo juvenil, le podemos decir a las empresas que sí vale la pena contratar jóvenes, que los jóvenes son responsables, son comprometidos, pero que también me generan un beneficio tributario y un beneficio a nivel de la Cámara de Comercio y de mi registro mercantil. Ese es un tip de los que nos gusta dar, doctor, en Cristovisión, para que las empresas se motiven a seguir generando empleo en nuestro país, porque en la empresa está la riqueza y gracias al salario producto del empleo es que podemos acceder a nuestros derechos. Y hablamos de empleo juvenil, doctor, porque precisamente Mónica, una cristovidente, nos mandó una carta. Y quiero leerle la carta para que de allí empecemos a hablar sobre qué pasa en un caso muy puntual donde a veces nos confunden el contrato laboral con el contrato de prestación de servicios u otros casos. Así que me están diciendo que la carta ya está lista para que todos nuestros cristovidentes la escuchen. Testimonio. Hola, mi nombre es Camila, tengo 23 años y hace 6 meses conseguí mi primer trabajo después de graduarme como tecnóloga en gestión administrativa. Cuando me llamaron para trabajar en una empresa de servicios me sentí muy feliz porque llevaba varios meses buscando empleo. Durante la entrevista me dijeron que el contrato sería por prestación de servicios, pero que debía cumplir horario de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. en la oficina. En ese momento no vi ningún problema porque necesitaba el trabajo. Desde el primer día me asignaron un jefe directo que me da órdenes, revisa mis tareas y controla mis tiempos de entrega. También debo pedir permiso si necesito salir antes o si tengo una cita médica. Además, utilizo el computador y los implementos que me entrega la empresa y participo en reuniones obligatorias del equipo. Cada mes debo enviar una cuenta de cobro para que me paguen el sueldo, pero la empresa me aclaró que yo misma debía pagar mi seguridad social. Como el pago no es muy alto, algunas veces no he podido hacer los aportes completos.
Hace poco me enfermé y tuve que faltar varios días al trabajo. Cuando regresé, mi jefe me dijo que debía recuperar ese tiempo porque, según él, yo no tengo derecho a incapacidades ya que no soy empleada directa. También he notado que otros compañeros que realizan funciones muy similares a las mías sí tienen contrato laboral, prestaciones sociales y vacaciones. Esto me ha generado muchas dudas porque siento que tengo las mismas responsabilidades que ellos. Recientemente escuché que, en algunos casos, un contrato por prestación de servicios podría no ser legal cuando existe subordinación y cumplimiento de horarios. Esto me preocupa porque no solo sé si mis derechos laborales están siendo respetados o si la empresa está actuando correctamente. Nosotros estábamos hablando hace un rato de cuáles eran los elementos del contrato laboral, pero aquí con nuestra cristovidente estamos escuchando que hay algunos elementos que se pueden confundir con otra figura que se llama contrato de prestación de servicios. Doctor, ¿qué es eso, el contrato de prestación de servicios? El contrato de servicios es una forma que es diferente, no se rige por el Código Laboral, sino se rige por el Código Civil o el Código Comercial, y ya no garantiza el tema de unas prestaciones sociales, tampoco ya no se llama salario, sino se llama honorarios. Y la diferencia es que, a comparación del contrato de trabajo, aquí hay una autonomía. Quiere decir que la persona no debe tener la imposición de un horario, no debe tener un jefe, las herramientas de trabajo las debe suministrar este contratista, que se le llama de esta manera. Y es un contrato que la persona tiene que pagarse ella misma la seguridad social, pagarse salud, pensión, riesgos, caja de compensación. Este contrato está diseñado para actividades que sean muy específicas, para actividades que sean de alguna forma profesionales, porque se le encomienda a este contratista una actividad específica y él en sus tiempos, claramente, aunque se puede acordar una fecha de entrega, pero nunca jamás puede existir esa orden o instrucción que le pueda dar ese contratante. Este contrato de servicios siempre debe estar por escrito, de lo contrario pues no tendría mucha validez. También es un contrato donde se debe definir muy bien cuáles son las funciones o cuáles son mejor las responsabilidades que se compromete ese contratista. Nosotros en nuestra experiencia que tenemos estos casos, hemos visto que en esos contratos se falla mucho porque colocan un ejemplo, una frase que dice y cualquier otra función o actividad afín con el cargo, lo que deja el contrato muy amplio. Esto también lo decimos para los empleadores, cuando vayan a hacer un contrato de servicios, especifiquen muy bien el objeto, ¿sí? Pero tengan muy presente que hay actividades que por su propia naturaleza no pueden ser de servicios. Un ejemplo, una persona que trabaja en un restaurante como mesera, una persona que es cocinero, una persona que es conductor, bueno, a no ser que sea un conductor que tenga su propio vehículo y que pueda contratar con otros vehículos, porque el contrato de servicios le permite a usted trabajar con más personas también, a diferencia del contrato laboral que prácticamente absorbe todo su tiempo y no podría usted desempeñar en otras actividades. Me encanta eso que dice doctor David, porque aquí en Cristovisión, que también promovemos una cultura de derechos, estamos impulsando un proyecto de ley para que en las entidades públicas, en las entidades del Estado, donde la ley 80 del 93 prohíbe a los trabajadores misionales con contrato de prestación de servicios, por ejemplo, lo que usted acaba de decir, en una clínica no podemos tener médicos con contrato de prestación de servicios, porque se entiende que una clínica necesita de carácter permanente, no es extraordinario, no es para una sola cosa, no es temporal, sino de carácter permanente a un trabajador. Entonces debe tener un contrato a término indefinido, prohíbe que tengamos contratistas de prestación de servicios, como pasa casi en todas las instituciones públicas, que el 10% de los servidores públicos son solamente el 10% de la planta de personal, porque el resto son contratistas. Eso tiene que cambiar para la eficiencia del Estado y para la dignidad de nuestros contratistas también, que no les hagan contratos de 3 meses después de que les toca hacer papeleo por otros 3 meses y así sucesivamente, de manera que trabajan solamente 8 o 9 meses en el año, si es del caso. Bueno, y entonces para nuestra cristovidente que nos envió nuestra carta, yo quisiera que su merced nos contestara algunas preguntas. ¿Cómo hacemos para que esta cristovidente primero haga una reclamación? Necesitamos que haga la reclamación jurídica y la reclamación judicial. Pero por favor, ayúdenme a pensarlo para que le demos una respuesta muy organizada y concreta a nuestros cristovidentes, la cual vendrá después de la siguiente pausa. No se muevan.
Para todos nuestros amigos de la familia Cristovisión que no saben sobre el tema de hoy, les recordamos, estamos hablando del contrato laboral, del derecho laboral, y tenemos a un abogado experto, litigante, que sabe llevar las demandas, que sabe defender los derechos laborales. Aquí con nosotros es el doctor David. Nos hablaba hace un ratico una cristovidente que envió su grabación de voz diciéndonos: tengo un problema porque me contrataron, pero me contrataron bajo la modalidad de prestación de servicios, me hacen cumplir horarios, tengo un jefe, hago todo lo que me corresponde con los elementos de la empresa. Cuando puedo pago la seguridad social, porque además me toca hacerlo a mí misma, y además el sueldo no me alcanza. Entonces a veces no puedo completar los parámetros de la parafiscalidad y de la seguridad social. Y eso me parece extraño y desigual, porque mis compañeros que hacen lo mismo que yo sí tienen contrato de trabajo. Doctor David, ¿qué debe hacer nuestra cristovidente para hacer una reclamación directa ante su empleador? ¿Y qué debe hacer para presentar una demanda si fuera necesario? ¿Qué le aconsejaría a usted? Bueno, lo primero es un documento dirigido a la empresa argumentando el principio de la realidad sobre las formas, que lo trae el artículo 53 de la Constitución Política. Este principio quiere decir que por más que yo tenga firmado un documento que diga contrato de prestación de servicios, si resulta que en la realidad yo cumplo un horario, como lo dice la cristovidente, tiene un jefe directo, sigue órdenes e instrucciones, sus elementos para prestar la labor son del empleador, allí se configura un contrato realidad. Debe escribirle eso en la comunicación al empleador para que él se concientice del riesgo jurídico en el que se encuentra, y si le llega a decir negativamente, pues ya con eso podría acudir ante un juez laboral. Ahora, este documento inicial no es obligatorio, ni tampoco hay que agotar una conciliación para demandar. Usted puede hacerlo directamente ante un juez laboral y allí, en los hechos, narrar cómo ese contrato en el papel decía que era de servicios, pero en la realidad se transformó en un contrato laboral. Debe aportar lo mismo todos los chats o todos los correos cruzados, también puede llevar testimonios. En el contrato realidad es uno de los contratos que son muy importantes los testigos para que el juez pueda tener esa visión y pueda reconocerle el pago de las cesantías, prima y vacaciones, y también el tema de los aportes a la seguridad social se los haga pagar en la proporción que le correspondería al empleador si hubieran tenido un contrato laboral. Y frente al tema de, acá hay un principio en la Constitución que se llama el principio de igualdad, y dice que si hay personas que están haciendo exactamente lo mismo y tienen un contrato laboral y hacen las mismas funciones que yo, entonces ahí estarían discriminando, en este caso a la cristovidente. También puede colocar eso en su reclamación para buscar de esa manera también que se nivele, ya sea si gana más poco, y que se declare la existencia mejor de un contrato de trabajo. O sea que si el empleador lo que quería era evadir una responsabilidad de tipo laboral, lo que viene a hacer el juez de la República es corregir desde el principio, desde el primer día, cuando se firmó supuestamente un contrato de prestación de servicios que implica autonomía, que no exista subordinación, que se paguen unos honorarios y que el mismo contratista tenga la responsabilidad de hacer sus aportes a seguridad social, que más bien entonces desde ese primer día todo eso queda absolutamente nulo, borrado, inexistente, y hacen que el empleador cancele lo que debía hacer desde el primer día, es decir, todas las acreencias laborales y todas las prestaciones sociales junto con el valor de los salarios. Y además, si determinaron injustamente el contrato y después se demuestra que es un contrato de carácter laboral, también procedería la indemnización por el no pago a tiempo del despido injustificado. Esto es grave para los empleadores, pero lo más bonito de todo es que, como lo dijo el doctor David, lo que queremos hacer aquí es generarle conciencia a esas empresas, a esas compañías, a ese empleador que a veces no actúa ni de mala fe, actúa por desinformación. Por eso en nuestro programa estamos creando cultura de derechos. Y doctor David, nos decía nuestra cristovidente también que había varios días en que ella no pudo asistir a su trabajo y que cuando regresó al trabajo entonces le pidieron las incapacidades, siendo que ella tiene un contrato de prestación de servicios. ¿Esto es legal? Bueno, no es legal, porque si ella está cumpliendo un horario, presta personalmente el servicio y recibe un salario, es un contrato realidad, un contrato de trabajo. Así que ella no tendría ni que reponer el tiempo porque tiene un eximente para no haber estado trabajando, que en este caso es un tema de enfermedad.
Acá el punto crucial es que ella actúe prontamente para que todas esas irregularidades, si es que el empleador por ignorancia, por desconocimiento, piensa que lo que ella tiene es un contrato de servicios donde esa es otra de las diferencias, no existe como esa protección prolongada hacia el trabajador en caso de enfermedad, ya que si la persona no trabaja, pues no se le paga, a diferencia de un contrato laboral donde la persona tiene las incapacidades, se las erradica a su empleador y su empleador hace una gestión con la EPS hasta el día 180, hasta los primeros 6 meses y se las paga, le sigue pagando normal. En el caso de los independientes, bueno, en este caso si ella está afiliada, pues también podría, cuando se dirija a su EPS, solicitar las incapacidades. Lo que va a pasar es que ella debe radicarlas y tramitarlas directamente. Pero en sí, acá la invitación es a que si usted ve que hoy le están incumpliendo el contrato, porque en la realidad usted tiene un contrato laboral y en el papel o en la forma usted tiene uno de servicios, hay que actuar prontamente para que ya esa irregularidad se subsane, porque todas las cosas se pueden subsanar, o en ese evento pues ya saber que, bueno, también pues es muy, como dicen, muy maluco demandar a alguien y seguir trabajando allí. Tendría que también ir buscando otra fuente de ingresos para que ya cuando se encuentre más tranquilo pueda demandar a ese empleador, porque lo cierto es que trabajar cuando está demandando uno a otra persona pues es bastante incómodo. Doctor, ¿hay prestación de servicios y también periodo de prueba o son dos cosas completamente diferentes? El periodo de prueba es una figura del derecho laboral que lo que dice es que las partes en ese tiempo sí pueden tomar la decisión, tanto el trabajador como la empresa, de terminarle el contrato sin ningún tipo de justificante hasta los 2 meses, que es el periodo máximo de periodo de prueba. En los contratos de servicio no existe como tal esa figura de periodo de prueba. Todo es lo que las partes acuerden en el contrato escrito. Si en el contrato escrito se dice que una de las causales para terminar el contrato es la manifestación del unilateral de uno al otro, se puede hacer y no hay ningún tipo de blindaje o de protección a este contratista. Bueno, mi doctor David. Entonces también decíamos que nuestra Cristovidente, hablando de los derechos laborales y que fue su primer empleo y que tenía solamente 23 años, Camila, nos decía ella que la hacían cumplir horarios y que ella sentía que en algunos casos la subordinación, el hecho de que le dieran las órdenes de lo que ella tenía que cumplir, ya era suficiente para que ella pudiera exigir el pago de una liquidación. Su merced nos decía que lo puede hacer de pronto llegando a un arreglo directo, haciendo una conversación con el empleador para que tome conciencia, y esto es lo más aconsejable. De lo contrario, que le tocaría demandar y que era aconsejable separarse de la empresa cuando inicia un proceso judicial. Dentro de lo que usted maneja en su oficina y como le ha ido en sus casos, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen los trabajadores y cuáles son los errores más comunes que cometen los empleadores cuando están en disputa legal y gana el trabajador o gana el empleador? Es decir, si yo soy trabajadora y demando, ¿qué es el error más común que yo cometo para perder mi causa si soy yo la que demando? Ahora, si yo tengo la razón y soy empleador, o aún sin tener la razón pero soy empleador y pierdo, ¿por qué perdí? ¿Cuáles son los errores de ambas partes? Bien, en los trabajadores se da mucho el error que no se tienen muy claras las fechas en cuando ingresaron. También las personas que uno les indica que puedan ir como testigos no son no son testigos presenciales que se conocen en derecho, sino testigos de oídas. Quiere decir que no son personas que puedan dar credibilidad. Entonces muchas veces se puede perder el pleito porque no queda muy probado el hecho de la persona como prestaba los servicios. Entonces ese es un primer error, no conocer bien los hechos. El segundo es no tener pues las pruebas testimoniales correctas. Y el tercer error también es que a veces la persona cuando está ante el juez se asusta y entonces le empiezan a hacer preguntas de tipo diga cómo es cierto, sí o no tal cosa, y la persona se asusta y termina contestando mal. Así que esos son los errores más comunes del trabajador. Y por parte de la empresa, pues de alguna manera, si la empresa ve desde un principio que hay una reclamación, lo mejor es llegar a un arreglo, llegar a un acuerdo, porque como decía yo al principio, si bien el derecho laboral le da armas a ambas partes para que se puedan defender en un litigio, lo cierto es que el derecho laboral protege mucho a la parte débil, que en este caso es al trabajador. Entonces, si un empleador, luego de una primera asesoría también con su abogado,
se entiende que efectivamente existía un contrato laboral, lo mejor es llegar a un arreglo, y a veces no se llega a ese arreglo y las condenas son durísimas, porque no solamente es el tema de cesantías, prima y vacaciones, sino también existen unas sanciones que son las más fuertes en laboral, como el artículo 65, que es la sanción por mora, por no haberle pagado la liquidación, siempre y cuando se pruebe la mala fe o la intención de haberle retenido ese dinero al trabajador. Y también tenemos la sanción por no haberle consignado las cesantías a más tardar el 14 de febrero de cada año. Entonces, al final salen unas condenas gigantes que el empleador pudo haber evitado si hubiese atendido bien esa primera petición o hubiera estructurado mejor en el caso con una conciliación. Entonces, creo que en el caso del empleador es más de estrategia. A veces los condenan muy duro porque no son conscientes de los riesgos o del dinero que pueden perder si se van más largo el pleito. Doctor David, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en este excelente programa donde ha desatado todas las dudas que teníamos sobre el derecho laboral y el contrato de prestación de servicios. El consejo primordial es: trabajadores, si tienen alguna inconformidad, busquen la manera de informársela cuando ocurra de inmediato, no dejen pasar el tiempo a su empleador. Y también empresas, si ustedes necesitan de pronto reducir, mejorar, ampliar, cambiar alguna condición, siempre cuenten con el consentimiento del trabajador, dialoguen, construyan juntos. En las empresas está el desarrollo del país y las empresas necesitan a los trabajadores. Esto fue Derecho a Saber de la Fundación Cristovisión, que se transmite todos los lunes a las 4 de la tarde para enseñarles a ustedes, nuestros cristovidentes, a tener cultura jurídica, porque el derecho es paz. Nos vemos en 8 días con un nuevo tema. Síganos siempre y llámenos para pedir asesoría jurídica personalizada. Todos tenemos derecho a saber.